y medio. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra versión de hoy de Mejor Hablar. Consuelo, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, un domingo feliz, creo yo, ¿verdad? Con el triunfo, por el fútbol, por el Día del Padre, porque se acabó el temporal, salió el sol, pero también triste, preocupado, yo creo que por lo de Chile Chico, donde aún no se logra rescatar a los mineros ahí de la mina Delia 2, pero en la política estamos a exactas 2 semanas de las primarias presidenciales de Chile Vamos y del Frente Amplio. El ambiente político está bien intenso y bueno, de las campañas, de sus propuestas queremos conversar esta noche con nuestros invitados, todos economistas. Exacto, porque tiene mucho que ver también con un informe que salió del PNUD sobre desigualdad, entonces quisimos justamente hacer el foco en eso, pero no centrarnos todo el rato en eso, para cuál es la mirada que tienen ustedes sobre esta desigualdad del que habla el PNUD. Así que vamos a separar un minuto, vamos a presentar antes a Guillermo Larraín de la candidatura de... Pero es que no viene como miembro de la candidatura, pero participa ya. Guillermo Larraín, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar acá, buenas noches. De la campaña de Carolina Goich, entonces por el Partido Demócrata Cristiano. Guillermo Nicolás Grau, del Movimiento Autonomista, por la candidatura de Beatriz Sánchez. Bienvenido, Nicolás. Muy buenas noches. Nicolás, ¿cómo estás? Y Felipe Morandé, por Evópoli, de la campaña de Felipe Cas. Bienvenido, Felipe. Gracias, buenas noches. A ver, los invitamos como siempre a participar usando el hashtag en Twitter Mejor Hablar. Pero hacemos una mini pausa y volvemos y empezamos ya con los temas que nos convocan. Cuídate de las manchas. Ya completamente de regreso. Totalmente. Sí. Y tú decías que es una semana que ha sido intensa. Yo no sé si porque estoy un poco resfriado escuché tensa. No, pero son las dos cosas. Tensa. Son las dos cosas. La franja partió y ¿qué les parece si miramos algunos segmentos, alguna parte de la franja que según las encuestas parece ser relevante? Veamos la encuesta, o sea, la franja. Pero hoy asumo un compromiso ante ustedes de trabajar honradamente por un Chile diferente. Si piensas que da lo mismo quedarse en la casa y no ir a votar para cambiar a los mismos de siempre, es porque no has entendido nada. Si crees que las pensiones en Chile son un Mercedes-Benz, un Mercedes-Benz, es que no has entendido nada. Emparejamos la cancha de las oportunidades donde realmente importa, en los primeros 6 años de vida. Partamos por los niños primero. Felipe Cast, vota A2, la fuerza de las ideas. Que se vea la esperanza, que se vea en todo Chile, que con ella somos miles, que se escuche, que se sienta. ¡Ea Sánchez, presidenta! Con Piñera se vienen tiempos mejores, mucho mejor. Se vienen tiempos mejores, mierda, porque vamos a ganar si Dios quiere. Por eso, queridos compatriotas, arriba los corazones, porque vienen tiempos mejores. Me parece a mí que ha sido interesante porque con todo el desprestigio de la política que uno ve en las encuestas, la desconfianza en todo lo que sea institucionalidad política, los ratings de la franja, sumando a todos los canales, han estado alrededor de los 44 puntos. Uno dice, bueno, la gente está obligada a verla, no, pero podría apagar la televisión, podría ir a verse algo al cable, por ejemplo. Sin embargo, se mantiene el rating y también hemos tenido cantidad de programas en radio, de debate, muchos programas políticos en todos los canales. Y bueno, los medios de comunicación están en lo social, pero tampoco hacen las cosas por bolitas de dulce. Hay interés, ¿verdad?, de la ciudadanía. Y no sé cómo ven ustedes ese contraste aparente entre... ¿Y si se lo esperaban? Claro, entre distanciamiento y la efervescencia que hemos visto en esta presidencial, Felipe. Bueno, esta es una elección especial, creo yo, distinta a las anteriores,
en el sentido de que la discusión política se ha ido haciendo más importante para la vida de las personas. Lo que está en juego en la elección parece ser algo que definitivamente puede afectar la vida de las personas en forma mucho más profunda tal vez de lo que fueron las elecciones en periodos anteriores. De modo que no me extraña que exista esta curiosidad de las personas por saber cuáles son las ofertas de los candidatos, quiénes son los candidatos, porque muchos de ellos no son muy conocidos, y poder evaluar entonces, aunque sea en este corto periodo de tiempo que dura, ¿no es cierto?, la franja, qué es lo que sienten, qué es lo que evocan los candidatos, qué es lo que ofrecen, por supuesto, frente a lo que podría ser algo que para la gente puede ser muy importante. ¿Qué va a pasar con mi pega? ¿Qué va a pasar con lo que gano, ¿no es cierto?, a fin de mes? ¿Qué es lo que va a pasar con mi pensión? ¿Qué es lo que va a pasar con la atención en salud? Son cuestiones que a todo el mundo le interesa saber, ¿verdad? Y pareciera, ¿no es cierto?, porque está en el aire, de que hay cosas que están pasando que son de mucho cambio. De verdad, el gobierno de Bachelet ha sido un gobierno que ha introducido una cantidad importante de cambios bien relevantes, algunos de ellos. Podemos discutir, por supuesto, la calidad y la orientación, pero ha habido cambios importantes y probablemente existe hoy día la sensación de que tenemos que definir de nuevo qué cambios tenemos que hacer para adelante. ¿Será no? Felipe, que tiene que ver el aporte que le ha hecho el Frente Amplio en cuanto a que antes, derecha o izquierda, había matices, pero no se jugaba una diferencia aparentemente tan abismante? Y hoy el Frente Amplio hace una propuesta a la izquierda incluso del Partido Comunista, que de hecho está en la nueva mayoría. Entonces, a lo mejor eso ha tensado y también ha generado más interés de participar, y tiene que ver con esa expectativa de que aquí puede pasar algo, puede ser distinto si gana A, B o C. Antes daba un poco más lo mismo, ¿o no? ¿Tú qué piensas, Nicolás? Yo comparto con Felipe que hay una posibilidad, ¿no es cierto?, de discutir los temas con mayor amplitud, ¿no es cierto? Y es una buena noticia porque significa que la política es importante para la vida de las personas. Yo creo que siempre lo es, pero a veces en ciertas elecciones pareciera que no lo fuera. Para nosotros en el Frente Amplio, obviamente la franja es un momento muy, muy importante, ¿no es cierto?, porque podemos presentar algunas ideas con profundidad. Entonces, por ejemplo, Beatriz Sánchez ha presentado sus propuestas en reformas de salud, ha presentado sus propuestas también en el sistema de pensiones. Alberto ha hecho una crítica bien interesante a la Constitución, ¿no es cierto?, y a la forma en la que fue construida. Ahora, yo me haría la pregunta en línea con lo que tú decías, Matías, ¿qué pasaría si el Frente Amplio no estuviera en la franja? Y yo creo que lo principal que hubiera pasado es que, a pesar de que había casi 1 millón de personas marchado por un sistema previsional sin la AFP, nadie hubiese dicho en la franja que no tenían que haber AFP. Entonces, en el fondo, lo que está permitiendo el Frente Amplio es la expresión en los medios de comunicación, ¿no es cierto?, y en la discusión política de ideas que son muy sentidas en la población y que por distintos motivos las coaliciones tradicionales no representan, ¿no? Y entonces el Frente Amplio está haciendo la representación de algo que uno puede discutir si le gusta eso o no, pero es un hecho de la causa que tiene mucha gente que lo apoya y que lo siente de esa manera. Ahora, para la democracia cristiana no estar en la franja, evidentemente, de las primarias, evidentemente que es un costo, ¿no, Guillermo? Es un costo, evidentemente, pero también lo que muestran los datos es que la gente toma su decisión final bastante cerca del periodo de la elección. Entonces, esto sirve evidentemente para hacer como de plataforma para las ideas que están proponiendo, sobre todo el Frente Amplio, que probablemente es más desconocido para el gran público de lo que está planteando ya sea Felipe Castro o Piñera, que creo yo que es un poco más repetir de lo que ya se había dicho. Entonces, el Frente Amplio tiene algo de novedad en ese sentido. Pero yo quisiera decir que además como que el contexto político mundial ha hecho revalorizar los procesos democráticos. Tú ves, por ejemplo, el despelote, creo que es la palabra que corresponde, del Brexit en Gran Bretaña. Luego la llamada elecciones anticipadas y con la básicamente pérdida de esa mayoría bastante fuerte que tenía Theresa May. De la elección de Trump, la aparición de Sanders. Yo creo que hay algo que está pasando en los sistemas democráticos a nivel mundial que la gente está realizando, no solo por lo que ustedes decían, que efectivamente para el caso de Chile hoy día es más claro, sino que a nivel mundial uno se está dando cuenta que la democracia hoy día está pasando por un nivel de revalorización, creo yo, importante. Lo que ha pasado en Francia con Macron y cómo generó esta revolución interna dentro de Francia, parece que es bien notable. Entonces yo creo que hay algo también en el ambiente a nivel mundial que hace que la gente valore mucho más lo que está pasando ahora, además de lo que ustedes ya decían, que en general acuerdo, creo.
Aún así, cuando hablamos de la posibilidad de figuras nuevas darse a conocer, Carolina Goich es senadora, pero no tiene un conocimiento mayoritario en la población. De hecho, tiene relativamente bajo conocimiento en lo que muestra la encuesta CEP, y es donde pensamos que justamente ella tiene un potencial de salir del lugar en que está. Ahora, hubiera sido quizás mejor de haber estado en la primaria, pero bueno, las cosas se dieron así y estamos echándole para adelante con mucho ánimo. Yo creo que sí. Los Sandón yo sé que ninguno de ustedes participa de su campaña, ni son parte de, ni lo conocen en el Estado, pero no podemos dejar de mencionar, porque fue un hecho de los últimos 2 días, fue un juego el viernes, fue jueves, me parece. El jueves fue el debate radial. Claro, jueves y viernes lo marcó, y de hecho lo sigue marcando, y todo indica que va, no sé si marcar toda la elección, toda la primaria, pero se va a tomar buena cantidad de páginas y de análisis lo de Manuel José Sandón, porque además va a tensar mucho las cosas. El propio Sandón ha señalado que hoy día no era muy distinto, pero ahora sí que va a ser Piñera el blanco al cual va a apuntar. ¿Cómo ven ustedes ese fenómeno? ¿Qué es lo que puede pasar ahí, Felipe? Bueno, hay un dicho en marketing que dice que la peor cosa que te puede pasar es que nadie hable de ti. Y al revés, que hablen de ti, aunque sea en forma no favorable, siempre es algo que te puede beneficiar. Y yo creo que eso se aplica muy bien en el caso de Manuel José Sandón, en el sentido de que él ha concentrado un montón de aquellas cosas que pueden ser no tan relevantes al final en cuanto a propuestas de ideas, pero sí que hacen como a eso que pone efervescencia un poco en el debate. Y en ese sentido ha capturado un poco cámara, ¿no es cierto?, por decirlo de alguna forma. Y eso lo ha dado, seguramente ha hecho crecer el conocimiento de la gente, y probablemente hay mucha gente que empatiza con esta postura que él tiene un poco crítica y disruptiva en términos de lo que es, sobre todo la postura de Sebastián Piñera. Pero yo no sé si eso le dé para ganar la primaria, básicamente. Pero todo el tema de lo que le plantea Pilar Molina, de la factura, ¿tú crees que es como un golpe en la línea de flotación de Sandón? Eso diríamos todos los que estamos aquí en esta mesa, pero yo no sé si es lo que piensa la gente. Sería muy injusto, yo creo que sería muy injusto que con todas las cosas que aparecen sistemáticamente de Piñera, a Osandón por una boleta capaz no se ha aprobado nada, bajara mucho. O sea, sería ya del nivel de injusticia. O sea, Piñera, han salido reportajes de que su... Sí, pero lo que pasa es que Osandón ha hecho de esto una especie de caballito de batalla. No, yo entiendo, pero... Puede haber metido las patas, pero las manos las tengo. Bueno, yo no tengo idea, no es mi rol, ¿no es cierto?, defender a Sandón. Simplemente estoy diciendo que si uno lo pone en perspectiva con un candidato que tiene, qué sé yo, inversiones, ¿no es cierto?, en paraísos fiscales, que por algo se llaman paraísos fiscales, porque es para no pagar impuestos, ¿no es cierto?, y compra empresas que son empresas que están quebradas para bajar los costos artificialmente de sus empresas, como salió un reportaje una vez en CIPER. Eso comparado con los Sandón, si fuese cierto, que yo no tengo idea si es cierto, me parece muy menor. Ahora, yo creo que hay una cuestión más general acá que creo interesante, que es un fenómeno mundial, y en la línea de lo que decía Guillermo, de que si uno ve lo que pasó sobre todo en Inglaterra y particularmente en la elección de Estados Unidos, lo que empieza a pasar es que el sistema económico actual, ¿no es cierto?, empieza a tener muchas dificultades para dar bienestar a una cierta clase media, ¿no es cierto?, y que tenga una posibilidad de una trayectoria ascendente, ¿no es cierto?, a pesar de que en Chile es un fenómeno que no se da como en Estados Unidos, donde esto es mucho más dramático y que se mezcla, en fin, con desigualdad. Y en ese contexto lo que empieza a parecer cierto es que, por un lado, existen proyectos más bien conservadores y de derecha que pueden ser una respuesta a eso, a la Trump, y yo creo que Osandón es parte de un discurso similar, ¿no es cierto?, muy duro con el establishment en cierta medida, o proyectos más bien de transformación de lo que tradicionalmente ha sido la izquierda, que es lo de Sanders, y los proyectos más tradicionales del establishment quedan un poco fuera de fuego, ¿no es cierto? Yo no sé si eso se va a dar tan radicalmente en Chile, porque en Chile, a pesar de que la desigualdad es más alta que en Estados Unidos, sin embargo, la clase media ha tenido un mayor progreso en Chile de lo que ha tenido en Estados Unidos. Pero más allá de eso, yo creo que está en juego, en el fondo,
qué coaliciones políticas son capaces de dar respuesta a los grandes problemas de la población y en general los proyectos más asociados al centro están teniendo dificultad en el mundo para dar una respuesta razonable. O sea, en Estados Unidos lo que pasa con la clase media es que siente que está perdiendo todo lo que fue construyendo desde los 50. El fenómeno en Chile es una clase media que surge y que dice, bueno, la promesa no era tal, digamos, no estoy participando en todo lo que supuestamente me tocaba participar si es que yo llegaba a este nivel de educación, de ingresos y Pero fíjate que si tú comparas, a mí me parece que las campañas exitosas y que en realidad son capaces de atraer la atención y eventualmente ganar, son aquellas que dan una solución satisfactoria a los desafíos de su propio país. Este fin de semana hay una entrevista muy interesante a Bernie Sanders en el Financial Times. Entonces, perdón, fue el fin de semana pasado. Y Sanders entonces lo que dice es que él lo que está proponiendo para Estados Unidos, que lo acusan de gran revolución, lo que él está proponiendo no es nada distinto de lo que tienen los europeos en tema de sistema de bienestar. Y tú luego ves qué es lo que está tratando de hacer Emmanuel Macron en Francia, lo que ha ido haciendo a través del tiempo Angela Merkel en Alemania, es tratar de contener un crecimiento del estado de bienestar que estaba de alguna forma disparado. Entonces hay una suerte de convergencia, creo yo, que es lo que más o menos está en juego. Entonces, respecto a qué es lo que va a pasar en Chile el candidato o la coalición que va a llevarse el premio es aquella que da la solución más apropiada a lo que tenemos en Chile. Lo que tenemos en Chile es una clase media que efectivamente, como dice Nicolás, ha mejorado mucho respecto, sobre todo en términos comparativos con el resto del mundo, pero que tiene un grado de vulnerabilidad muy grande. La vulnerabilidad de nuestra clase media, yo diría hasta el cuarto quintil, es una vulnerabilidad bastante grande, que son que pierden mucho en caso de desempleo, que pierden mucho en caso de enfermedades que las puedan afectar o en caso, por ejemplo, de endeudamiento por temas de la educación. Entonces, creo yo que lo que está en juego acá es quién le da una mejor solución a esa vulnerabilidad de la clase media. Quedamos pendientes de terminar tu mirada respecto de Osandón y las acusaciones y todo lo que pasó esta semana con él en el debate radial. No tengo mucho que decir. Yo creo que efectivamente él representa, es la versión chilena de esa derecha un poco más parecida a lo que es Trump. La verdad es que no le he prestado demasiada atención. Así que y como has hecho, se ha estado en todos los lugares, en todo momento y lugar. Pero no he centrado mi esfuerzo en él. Pero tú crees que aquí hay un complot, que hablan del Piñera Gate, lo sacan a colación de nuevo. La Kioto. No te sabría decir. La verdad es que no me gusta especular. Yo creo que la gente lo que está penalizando, y eso lo muestra la encuesta CEP, lo muestra mucho, está penalizando mucho a los políticos deshonestos. La primera virtud que aspiran de un político es que sea una persona honesta. Entonces no me gustaría empezar a especular sobre si tal persona es o no. Ojalá que haya pruebas, porque si es que existen las pruebas de que Osandón hizo lo que hizo, bueno, que lo presenten. Pero antes de eso me parece que ensucia la discusión. ¿Puedo establecer una pequeña diferencia con lo que decía Guillermo? Gran diferencia, que yo sé que esto es una forma de decirlo, ¿no es cierto? Pero yo creo que hay una diferencia en esta idea de decir que lo que está en juego es qué coalición le presenta algo a la ciudadanía, ¿no es cierto?, que le haga más sentido. Una de las cosas que nosotros tenemos en el Frente Amplio, yo creo que es una distinción que nosotros pensamos que esa construcción debe ser justamente desde la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene que ocupar estos espacios de representación política y autorrepresentarse a través de las organizaciones sociales, de sus distintos organismos, partidos políticos, movimientos políticos. Y no es que los partidos políticos, los movimientos son una cosa externa que ofrece como si esta cosa fuera un tema de marketing, como decía Felipe. Salvo que tú no logres entusiasmar a tanta gente como la que piensa y termina convirtiéndose en algo más pequeño aún que un partido político. Siempre puede pasar, o sea, uno puede tener una idea de las cosas y fracasar, ¿no es cierto? Eso siempre puede pasar. Pero se parte igual de puntos de vista distintos, ¿no es cierto? Una visión más de... Claro, ¿de qué manera? Están los políticos, están los partidos políticos que hacen oferta y la gente ve si le gusta o no le gusta. Pero tampoco es bueno vender la pomada de que todo va a surgir desde los movimientos sociales y desde la ciudadanía, porque por algo están los partidos, por algo están los dirigentes, por algo estamos los economistas de alguna forma metidos en esta cuestión, porque tratamos de ayudar a interpretar esas necesidades que efectivamente surgen de la ciudadanía, de darle una forma, una coherencia, una viabilidad política, una viabilidad económica, una viabilidad financiera.
Entonces, el resto es decir, todo va a surgir de ustedes, y yo creo que eso tampoco es bueno. Yo creo que la gente espera también de nosotros, de todos nosotros, que le ofrezcamos caminos, que tratemos de organizar esa idea de una forma que sea financieramente viable, que sea económicamente razonable, que cumpla con los principios del derecho, porque también puede surgir cualquier necesidad de cualquier parte. ¿Tú querías agregar algo a lo que había dicho Nicolás, Felipe? No, nada más que respecto a la reflexión internacional, me parece que lo que ha pasado en Francia es una especie como de remesón en términos de que se estaba pensando que aquí íbamos en direcciones muy centrífugas, ¿no? Sí. Como la de Trump en Estados Unidos, como la de Brexit en Y aquí gana la Inglaterra. moderación. Y aquí ganó la moderación. Ganó alguien que está proponiendo un plan bastante liberal por lo demás en términos de reforma del Estado, reformas laborales. Ustedes dos de alguna manera representan, pese a que no vienen a representar a nadie, sino que participan de candidaturas que justamente se presentan a la población como los sectores moderados. Aspiran al centro, Felipe Kast desde la derecha, Carolina Goich desde la democracia cristiana, porque está sola. Pero Carolina Goich lo que ha acusado esta semana es una izquierdización de sus socios, porque no pueden decir que sus ex socios son gobierno con ellos. Comparten gabinete, demócratas cristianos, socialistas, PPD, y Carolina Goich acusa de izquierdización. Veamos o escuchemos esta frase, la tenemos ahí, señor director. Hoy día nosotros vemos a Alejandro Guillé que se izquierdiza, y yo entiendo eso, es muy legítimo. No es casual que su vocera sea una chica comunista, una diputada comunista, Carol Cariola. Para agarrar los votos de Beatriz Sánchez, usted. Ellos hacen una opción que es legítima. Que es legítima en términos de competir con el Frente Amplio, pero eso significa izquierdizar una coalición. ¿Se izquierdiza, Felipe? ¿Se izquierdiza la coalición o tú crees que esto es parte del marketing para generar apoyos y diferenciarse? Es difícil decir, porque lo que uno observa en la candidatura de Guillé es una cosa bastante confusa a ratos, ¿no? Porque tiene salidas por un lado, salidas por otro. Bueno, hay una lista larga de cosas que ha dicho un día A y el día siguiente o subsiguiente o la semana siguiente ha dicho B. Por tanto, no podría decir si es que hay o no una izquierdización. De repente tiene unas frases, ¿no es cierto?, como esto de las transnacionales, que son como unos pulpos, que pareciera que lo están poniendo muy a la izquierda, pero después adopta un tono más moderado nuevamente y pareciera que ya no es tanto. Por tanto, yo no diría que es tan evidente. Lo que sí es que cuando uno mira lo que se ha presentado como los ejes principales de su programa, uno observa ahí una lógica y un diagnóstico muy similar al de Michelle Bachelet y la nueva mayoría. Si es eso o no izquierdización, no lo sé. Lo que sí sé es que no es el mejor camino, creo yo, para el futuro. Es decir, profundizar en aquellas cosas que hoy día mayoritariamente la gente no acepta o rechaza, las reformas principales de este gobierno. La verdad es que no parece ser una buena noticia, como para quienes puedan esperar que Guillé sea presidente. Entonces, si hay izquierdización o no lo sé. Desde un punto de vista electoral, ciertamente está disputando votos con el Frente Amplio, más a la izquierda, pero en algún punto tampoco puede alejarse demasiado de lo que es el centro político, porque si no, si pasa la segunda vuelta, de verdad va a tener un problema después para convencer a un electorado más moderado de que todas las cosas que dijo antes, si fueron muy de izquierda, la verdad es que van a tener que relativizarlas. Puede que siga con esta lógica que ha tenido hasta ahora, pero claramente va perdiendo credibilidad en esa pasada. ¿Cómo lo ves tú, Guillermo? Porque también esta frase de la izquierdización es como el cuco porque están con el Partido Comunista, es como un discurso un poco antiguo también. Mira, pero yo veo 2 o 3 eventos que no sé si dan para decir que es izquierdización, pero que sí muestran un cierto posicionamiento que a mí en lo particular me complica. Uno, la otra vez conversando por la radio, en la radio cooperativa, con el presidente del Partido Socialista, él habló del capitalismo rentista, que el capitalismo chileno es un capitalismo rentista. Y yo encuentro que si tú te crees esa postura, si en realidad piensas que el capitalismo es rentista, una cosa distinta es que haya rentistas, evidentemente. Sebastián Piñera probablemente el número 1. ¿El capitalismo chileno no es rentista? No, yo creo que no sea el capitalismo. Hay algunos que sí. El chileno. No, hay algunos empresarios chilenos que pueden ser rentistas, pero yo no diría que es lo que caracteriza hoy día al capitalismo, el rentismo. Entonces, las 10 fortunas más importantes de Chile y dime qué idea han inventado, qué nuevo producto, qué innovación.
para entender cómo generan sus recursos. Dime qué economista tiene un premio relevante de los chilenos en el último tiempo y vas a encontrar uno. Exactamente, pero los economistas en Chile... Yo no creo que sea muy distinto. Pero los economistas en Chile no tenemos rentabilidades mucho más grandes que lo que tiene un industrial coreano, por ejemplo, que inventa ideas, pero que gana menos que los industriales de acá. Yo creo que la calidad de nuestro capital humano, incluyendo la capacidad de nuestros empresarios, es lo que tenemos, es lo que hay en Chile. Las empresas, creo yo, que invierten, toman riesgos, no son las más osadas, no son Amazon, no son Google, eso es un hecho. Pero creo que de ahí decir que es rentista te lleva por un camino que es profundamente complicado, porque es un camino básicamente de tributación, es un camino de subir los impuestos para poder financiar los programas sociales. Yo creo que hay que trabajar para que haya inversión, trabajar para que haya crecimiento y que junto con un buen programa social se puedan resolver los problemas de la gente. Pero está esa declaración, está la declaración de que hay que hacer cambios radicales a la estructura económica. Cosa que nosotros creemos que hay que hacer cambios a la estructura económica. Tenemos que hacer políticas industriales, tenemos que ayudar a diversificar la matriz productiva, pero distinto es plantearlo como cambios radicales. Yo creo que esa es la parte que nos complica. Entonces tenemos, creo yo, bastante comunidad en algunas de las dimensiones de lo que ha planteado Alejandro Guillé, pero creo que hay que ser más prudente a la hora de avanzar. ¿A qué velocidad tú avanzas? ¿Cuáles son los instrumentos que tú utilizas? Yo conozco muy bien a Osvaldo Rosales, me parece que es una persona sumamente respetable y ponderada, pero es verdad que de repente aparecen este tipo de declaraciones que creo que son complicadas, porque te ponen en un camino una interrupción breve. Complicado. En ese sentido, ¿tú crees que Bachelet ha ido muy rápido? Yo creo que en algunas dimensiones ha ido rápido, sin duda. Por ejemplo... Pero bien orientada, rápido, pero sí, bien orientada. yo creo que la mayoría de la democracia cristiana está en esa, de que el programa de Bachelet en lo sustantivo es correcto, pero se fue muy rápido en algunas dimensiones, se cometieron errores, se improvisó, pero que es un programa que es hacia dónde va a ir probablemente el país, casi independiente de quién gane. O sea, tú suscribirías, al tiro vamos con Nicolás que pide la palabra, pero tú suscribirías lo que plantea Guillé cuando lanzó la candidatura el fin de semana pasado en el Caupolicán, donde el resumen era como vamos a seguir por la senda que ha definido y no echaremos atrás en ninguna... O sea, no, hay que echar, por supuesto que hay que echar atrás en algunas cosas, habrá que revisar algunas de las reformas que se han propuesto, pero en la línea global yo diría que es correcto, es decir, la idea de avanzar en un régimen de protección social avanzado, disculpen que repita la palabra, avanzado, un régimen donde haya acceso universal a muchos de los denominados derechos sociales. Yo creo que es un camino por el cual hay que avanzar. Tenemos que llegar a eso de un paraguaso, para ponerlo en esos términos, en 4 años. Yo creo que es difícil porque eso tiene que ser compatible y de hecho los países que han llegado a esos niveles de protección social han sido compatibles con crecimiento económico, con progreso. Hoy día nosotros estamos creciendo... ¿Solo velocidad? ¿Ustedes quieren llegar tan allá como quiere Nicolás, por ejemplo? A ver, yo quiero volver a dos puntos que me parecen centrales en este debate. Uno es el debate del centro, ¿cierto? ¿Qué es el centro? ¿Qué representa eso, ¿no es cierto? Y otro, el debate respecto a la estructura económica en Chile, porque yo creo que son dos cosas muy, muy relacionadas. Hace un tiempo, el PNUD, un informe distinto al que vamos a comentar más adelante, le hizo una entrevista a 100 personas que representaban distintas élites. Entonces entrevistó, por ejemplo, a la élite económica, entrevistó a la élite política y entrevistaba a dirigentes sociales, presidentes de sindicatos, de federaciones de estudiantes, y le hacía una serie de preguntas económicas, preguntas del tipo, ¿cuál debe ser el rol del Estado en salud, por ejemplo? ¿Debe haber un mayor rol, menor rol? ¿Cuál debe ser el rol del Estado en la economía? ¿Mayor rol, menor rol? Y resulta que la élite económica pensaba que el Estado no debía tener un rol en nada. Los dirigentes sociales pensaban que en un porcentaje alto, un 70, un 80%, que debía tener un rol importante en muchas áreas. Y la élite política estaba mucho más cercano a la élite económica. Y después le preguntaron a la gente, hicieron una encuesta. Y resulta que la gente pensaba muy parecido a los dirigentes sociales. Entonces yo creo que lo que pasa en Chile es que cuando se piensa el centro político, se está pensando el centro político como en el CEP, una cosa así, ¿no es cierto? En un grupo pequeño, en una forma de entender la democracia entre los mismos de siempre, en espacios muy reducidos. Y cuando uno se da cuenta, yo me hago la siguiente pregunta: ¿qué sería una propuesta que represente realmente a las mayorías? Porque de eso se trata, ¿no es cierto?, en el tema de AFP.
¿Qué quieren realmente las mayorías en el tema FP? Hay que hacer lo que veamos, quieren las veamos la mayorías, encuesta. o hay que ser lo más razonable. Yo me estoy simplemente queriendo discutir esta idea del centro, ¿no es cierto? De que es un mito, de que no se puede ganar si uno no representa, para decirlo de una manera muy gráfica, a Ignacio Walker, ¿no es cierto? Si uno no tiene la firma de Ignacio Walker en este país, no se puede gobernar. Uno ve lo que pasó en Inglaterra, ¿no es cierto? En Inglaterra, cuando el actual líder del Partido Laboralista partió y ganó, mucha gente, incluido Genaro Arriagada acá en Chile, dijeron esto es una locura, jamás va a poder representar a las mayorías porque tiene una postura muy de avanzada, es un retroceso, y lo que hemos visto es que el Partido Laborista tenía 200.000 militantes, pasó a 500.000 militantes. Digamos que será todos los analistas, no solo mucha gente joven, apoyando, ¿no es cierto? Y con un programa que incluso en distintas áreas, yo me leí un documento muy interesante sobre discutir nuevas formas de organizar la propiedad, ¿cierto? Entonces un programa muy de avanzada y que estuvo a punto de ganarle al partido conservador. Entonces, ¿serán esas propuestas que ganan o serán el contexto político? Es difícil saber, pero lo que yo creo es que hay cuando en Chile se habla de centro, se habla del centro de una democracia muy pequeña, donde está sobre representado el 1%, y que ese 1% controla las cosas más importantes en este país. Por ejemplo, se lleva el 30% del ingreso, una cuestión bastante excepcional en el mundo, ¿no es cierto? Y que normalmente la gente que está hablando de ese centro se junta mucho con ellos y los sobre representa, ¿no es cierto? Pero yo creo que las ideas, por ejemplo, que tiene el Frente Amplio, son ideas que perfectamente son sentidas por la mayoría de la población y que raramente no han tenido expresión en el debate político hasta ahora en Chile. Bueno, aquí hay una cosa que se llama el veredicto popular, que pasa con las elecciones, ¿no? Ahí veremos cómo le va al Frente Amplio para saber si realmente representa el sentir popular. Yo creo que no, que doña Beatriz va a sacar, una votación entre 10 y 15%, y eso es. Y a lo mejor tiene alguna oportunidad más en el futuro, pero claramente no creo que llegue mucho más arriba que aquello, y seguramente quien pase a segunda vuelta sea Guillé, con una propuesta que es, claro, si bien puede ser calificada izquierdista hoy día, desde alguna perspectiva, ciertamente no lo es tanto como lo que representa el Frente Amplio. Yo creo que al final lo del centro político puede que no sea una idea muy concreta, pero eso es parte de la gracia. Es decir, aquella gente que se siente moderada, que quiere que eventualmente ocurran cambios, pero que se hagan con cierta pausa y viendo exactamente cuáles son los efectos de los cambios sobre el bienestar de las personas. A mí me parece una postura súper razonable. Alguien que tenga temor a que se vaya esto a un extremo, por decir algo, súper liberal, ¿verdad? Porque que desatendía muchas necesidades ¿Liberal sociales. en qué sentido? ¿En que el Estado se eche para atrás, digamos? Claro, tenga digamos, pensemos en el año 81, por decir algo. Okay. ¿Ah? Hubo otro extremo que podría ser una postura diferente, como volver a algo como lo que plantea Frente Amplio. Claramente son dos posturas extremas y la gente dice los extremos no. Los extremos para mí son extremos y por tanto no van con lo que podría ser el ciudadano promedio, ¿verdad? Ese es el centro. Pero ¿cuál de nuestras tiene tal vez una mayor ¿cuál de nuestra densidad postura ideológica, sería pero extrema? es eso, por ¿no? ejemplo, en el concierto mundial, las cosas que nosotros queremos hacer en salud, por ejemplo, ¿qué tienen de extrema? Las cosas que nosotros queremos hacer en educación. Sí, lo que es extremo, es Chile. Chile es una situación sumamente extrema. Nicolás, pero estando de acuerdo con que en varias dimensiones el modelo chileno es súper... Pero para ilustrarlo con una cosa bien pequeña, nosotros en salud estamos proponiendo un seguro universal de salud, que toda la gente cotice su 7%, después si alguien quiere hacer algo extra, lo puede hacer con privado. Bueno, algo parecido a eso hizo Inglaterra en 1948. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene de extremo eso? Pero lo que pasa es si lo extremo es lo que vivimos acá, en que vivimos, sobre todo en las cosas de derechos sociales, vivimos en un experimento que viene desde los 80, caso, y que no tiene mucha justificación. En los 40, pero sabemos que hace agua el sistema de salud británico. Sí. Absolutamente. Si tú lo comparas con el chileno, por ejemplo, compáralo con Estados Unidos, que son dos países de nivel de desarrollo similar, y el sistema chileno se parece bastante al de Estados Unidos, y nosotros estamos proponiendo ir en la otra dirección. El sistema de Estados Unidos con un Obamacare quizás se parecería un poco al chileno en términos de que aquí hay una cierta cobertura mínima
mínima, que lo provee el Estado, pero eso es lo que está retirando en este minuto Donald Trump. Así que no, pero uno, o sea, no hay nada más desprotegido en salud que el sistema gringo. Pero solo digo que el sistema británico, si es que funcionara bien, sería espléndido, pero no funciona bien el sistema británico porque no está... Eso no es cierto. Si tú conversas con cualquier persona, en términos generales, el sistema de salud inglés es una de las cosas que es uno de los orgullos de Inglaterra, ¿no es cierto? Tiene esta idea de que desde la reina hasta la persona más común de Inglaterra, ¿no es cierto?, van a tener el mismo sistema. Sus niveles en generales son bastante positivos. Hay, de hecho, invito a la gente que esté viendo acá, hay un documental que es un poco irónico, pero un documental de Michael Moore en que va al sistema estadounidense, va al canadiense y al inglés y va viendo las distintas diferencias y ilustra un poco un sistema que funciona y otro que no. Yo creo que no hay mucho donde equivocarse ahí. De hecho, por ejemplo, cuando se inauguraron los Juegos Olímpicos de Londres, una de las cosas que se presentaron fue el NHS como la gran... entonces yo creo que no lo hubieran mostrado si hubiera sido un fracaso. Puede que tenga problemas de costo o de financiamiento, como lo tiene cualquier sistema de salud del mundo, partiendo por el norteamericano, que es el más caro. Pero yo lo que quisiera decir es que tú puedes tener 70 ideas buenas. Yo creo que podemos sacarlas, que yo las defendí. Pero un poco. Tú puedes sacar 70 ideas buenas. La pregunta es, ¿cuáles de esas ideas las puedes realmente implementar en un contexto de progreso, en un contexto de conflicto relativamente acotado? Porque estas cosas siempre generan algún grado de conflicto y uno tiene que saber que algunos de esos conflictos hay que comprárselos. Pero yo diría que el problema es cómo uno hace una agenda transformadora en un contexto de crecimiento económico. Yo creo que si tú miras, por ejemplo, para mí esto es una frase que siempre me ha impresionado mucho, Chile, un caso de desarrollo frustrado, el gran libro de Aníbal Pinto, el último párrafo tiene una frase espantosa, porque lo dice el año 58, y dice, una economía estancada es incompatible con el sistema democrático. Entonces, el problema de Chile de esa época, que ya veníamos de 8 años de crecimiento cero, hoy día en Chile estamos con 4 años de crecimiento cero, 8 años de crecimiento cero, bueno, eso dice, esto se resuelve o por una, dice Pinto, o por una redistribución muy significativa del producto social o por un ataque violento contra las condiciones de vida democrática que son incompatibles con el crecimiento económico. Yo creo que nosotros no podemos arriesgarnos a algo como eso. Entonces, todas las ideas buenas que uno pueda tener, y yo he visto el programa de ustedes en detalle y creo que hay cosas muy valiosas, he visto el de CAS también, todas esas ideas tienen que ir acompañadas de un cierto nivel de progreso, que hoy día no es el que estamos teniendo. Entonces yo diría que eso es lo fundamental. Justamente sobre eso queríamos hablar porque Beatriz Sánchez hizo una declaración al respecto, sobre el crecimiento. ¿Les parece que la veamos, la escuchemos? Yo digo es que podemos crecer menos, pero los que se van a afectar con ese crecimiento menor claramente son los que hoy día ganan y se quedan con el 30%, el 1% que se queda con el 30% del país. Eso es mejor crecer menos, pero crecer de manera más igualitaria. No, o sea, puede ser una frase un poco sacada de contexto, pero en nuestro programa en general nosotros no presentamos el crecimiento económico como algo en lo que tengamos que ceder para conseguir niveles de desigualdad, o sea, niveles de mayor igualdad. De hecho, yo creo que si uno se toma en serio... A ver, hay dos antecedentes que yo pondría acá. Primero, lo que dice Beatriz ahí, que yo comparto, bueno, es un dato, ¿no es cierto?, el hecho de que el 1% tenga el 30% en Chile, cuestión bastante excepcional en el mundo. Y lo segundo es que cuando uno ve la situación de la productividad en Chile, los últimos 15 años la productividad está estancada. No es solo un tema, estuvo estancada en el gobierno de Piñera, estuvo estancada en el primer gobierno de Bachelet, en el gobierno de Lagos. Llevamos un largo tiempo en que la productividad no avanza en Chile. Hay momentos que tenemos crecimiento, porque basta un precio alto del cobre, por ejemplo, para tener crecimiento. Pero la productividad, que significa ir inventando nuevas cosas, mejorando los procesos, invirtiendo, eso está bastante estancado. Y por lo tanto, seguir haciendo más de lo mismo es muy probable que nos mantenga en ese nivel de estancamiento. Y eso, a nuestro entender, tiene que ver con una condición estructural de la economía chilena, y es que el grueso de las personas que concentran los recursos, que es un grupo muy, muy pequeño, que además concentra la inversión, no tienen grandes incentivos a hacer innovación y a cambiar los procesos, porque pueden tener grandes niveles de utilidad sin necesidad de hacer aquello, ¿cierto? Tú puedes en Chile tener grandes niveles de utilidad, pagar pocos salarios, ¿no es cierto? No necesariamente invertir en nuevas ideas. Si uno compara los niveles de
rentabilidad que tienen los empresarios en Chile con los empresarios, por ejemplo, que están en Corea, seguramente los empresarios en Chile van a tener rentabilidades más altas y hacen mucho menos de lo que hacen los empresarios en Corea. Entonces, ¿cómo el tema de fondo acá es que se nos apunta a nosotros, al Frente Amplio, como diciendo que nosotros podríamos estancar la economía en Chile, cuando en realidad la productividad en Chile lleva estancada 15 años y lo más probable es que si se sigue haciendo lo mismo, vamos a seguir estando estancados la productividad. Felipe, ¿qué piensas tú al respecto? Yo creo que coincido con Nicolás en el sentido de que hay un problema con la productividad hace mucho tiempo en Chile y que de verdad muchas de las políticas que se han planteado no apuntan en la dirección de mejorarla. Donde sí discrepo es en el resto del diagnóstico. No creo que sea esa la razón por la cual la productividad no está creciendo. Es más bien un tema que tiene que ver con lo que invertimos nosotros, los chilenos, en capital humano, por ejemplo, lo mismo que podemos invertir también en términos de innovación, desarrollo de ideas, crear ecosistemas que sean más simpáticos, ¿no es cierto?, favorables a lo que es el emprendimiento tecnológico. Se hace eso, pero probablemente se hace en una dimensión que todavía no es la suficiente. Enseguida uno tiene que pensar en seguir políticas proactivas de parte del Estado para que las empresas también estén interesadas en hacer más innovación. Aquí nadie que tenga el incentivo a hacer innovación va a dejar de hacerlo. Pero en relación a los grandes grupos económicos y a los incentivos que tendrían para mejorar la productividad, para ser más innovadores y el diagnóstico que hace los el Frente grandes Amplio grupos al respecto. económicos compiten en el mundo hoy día, compiten con jugadores que son globales. Entonces, ¿cómo no van a estar interesados en tener los mejores procesos? A propósito de algo que decían ustedes delante de la sociedad rentista, de los capitalistas, ¿ustedes creen que la experiencia de LAN o LATAM hoy día es una experiencia de capitalistas rentistas? ¿O la experiencia que tiene Falabella y todas sus inversiones en distintos países de América Latina, aprovechando el know-how que han adquirido en Chile primero, para ir después a conquistar eso es lo que digo. Mira, si ¿Eso no es innovación? Perdónenme, no, pero hay ahí un esfuerzo de creatividad, hay un esfuerzo de creatividad muy importante que incorpora tecnología, incorpora la calidad de los servicios, incorpora muchas cosas que son también innovación. Pero entonces, no pensemos simplemente que aquí hay unos señores muy gordos, ¿verdad?, que fuman un puro con un sombrero y que dicen, se echan para atrás y dicen, ya aquí yo espero que mi capital me rente, ¿no es cierto?, 12% y me quedo sentado en la casa. No, la experiencia que yo tengo conociendo bien al sector privado es que están todo el día machacándose para ver cómo son las maneras más eficientes, más eficaces para conseguir una mejor rentabilidad, porque están... Pero te parece pero al mismo tiempo, Altiero Guillermo, al mismo tiempo, ¿te parece un problema la concentración de la riqueza en, no sé, citando al estudio de desigualdad del PNUD, en 75 empresas más grandes del país que tienen ingresos que superan los $1.000 millones anuales, que por sí solas dan cuenta del 63% de las ventas de las grandes empresas, por ejemplo? Yo me quedo con lo que dice Eduardo Engel hoy día en su columna de La Tercera, en el sentido de que este país en los últimos 20 años o algo así, ha tenido un progreso en materia de distribución del ingreso que es innegable. Todos los indicadores apuntan a la dirección que ha mejorado. No es suficientemente buena hoy día. De alguna manera también lo dice. Pero dice que la forma en que ha mejorado la distribución del ingreso no necesariamente se va a poder seguir apretando la misma tecla para que la distribución en el futuro del ingreso mejore. Pero y entonces, ¿para qué estamos utilizando las mismas herramientas? ¿Para qué estamos haciendo una reforma educacional? ¿Para qué estamos invirtiendo recursos para que la educación sea gratuita a nivel escolar? Porque queremos justamente que en el futuro las personas tengan mejor educación, mejor calidad en su capital humano y sean más productivas, ¿verdad? Pero que apunta en esa misma dirección, de poder... Porque al final del día, y adelantándonos un poco a lo que dice aquí el documento, casi los 6 ejes que ahí mencionan rebotan en un solo principio, que es cuál es la calidad del capital humano que tenemos en Chile. Pasa por capital humano. Y todas las cosas que en definitiva... No, y pasa por la capacidad redistributiva que tiene el Estado. Eso es lo inmediato, pero es que la distribución del ingreso es hoy día lo que es en gran medida porque no hemos sido capaces de invertir lo suficiente como país en la gente, ¿verdad? Si los salarios son bajos, ¿por qué? No porque haya un explotador acá capitalista que le está sacando la mugre, es porque su productividad es reducida. No son unos, son unos cuantos. Pero después, ¿por qué el empleo es tan volátil? Porque, de nuevo,
no existen las condiciones para que esa gente pueda desarrollar todo su talento porque no ha sido suficientemente bien entrenada durante su vida escolar y laboral. Entonces, al final redunda en eso. Tres o cuatro cosas. Uno, yo creo que parte del problema de productividad grande que hemos tenido en los últimos 15 años tiene que ver con el superciclo de los commodities que hizo crecer mucho el sector minero, y el sector minero invirtió una cantidad gigantesca de recursos para producir lo mismo. Productividad cero. Eso esperamos que se vaya corrigiendo a medida que se normaliza esa situación. Segundo, el problema de productividad, Nicolás, no tiene tanto que ver con las grandes empresas, que cuando tú comparas las LATAM o las Falabella con sus pares a nivel internacional, se compara relativamente bien. El problema no es los salarios, que pagan. El problema tiene que ver con la pequeña y mediana empresa. Tú comparas una pequeña empresa chilena, su nivel relativo de productividad en Chile con el equivalente de cualquier país desarrollado, y ahí la diferencia sí que es enorme. Tenemos un problema serio de competencia, tenemos un problema serio de acceso a financiamiento, tenemos un problema serio de capacitación, tanto del empresario como de los trabajadores. Si no nos preocupamos de la pequeña y mediana empresa, entonces yo creo que vamos a estar muy mal. Tenemos problemas a nivel del mercado del trabajo, que decías tú, Felipe, ahora, porque hay contratos que precarizan el mercado del trabajo. Hoy día hay una ventaja del trabajo, del trabajo de los contratos de corta duración, y eso implica que se acumula menos experiencia, se aprende menos, y eso evidentemente tiene un impacto. Pero quiero decir lo siguiente. Cuando tú comparas los datos de la OCDE, que no estoy seguro que estén ahí en el informe del PNUD, pero los datos de la OCDE lo que muestran es que la desigualdad antes de impuestos y gastos, la chilena y la alemana, fíjate, la chilena y la alemana no son sustancialmente distintos. Donde se produce la gran diferencia es en la capacidad redistributiva del Estado de ingresos y gastos. Chile siempre, durante muchos años, creíamos que nuestra capacidad redistributiva por el lado del gasto era muy alta y no es tanta, y lo que no hacemos nada, porque de hecho el sistema tributario es regresivo. Hasta ahora, hasta esta reforma era regresivo el sistema tributario. Ahí estaba la verdadera falla. Entonces, a mí lo que me preocupa es que si estamos tan preocupados del tema de la desigualdad, haya candidaturas como la del propio Felipe Kast, que lo que está planteando es reducir la tasa de impuesto a la renta de los tramos más altos del 35 al 27. Eso yo creo que es emparejarlo con las empresas, y eso, claro, tiene un efecto sobre la inversión, pero desde la perspectiva de desigualdad, que es lo que nos convoca ahora, yo creo que es profundamente regresivo. A ver, un par de cosas. Primero, yo estoy de acuerdo con Guillermo en este tema del ciclo de los precios altos del cobre, y una de las cosas que nos preocupa a nosotros, de hecho, en el Frente Amplio, es que no pase lo que pasó en esos 10, 15 años, ¿no es cierto?, en que según estimaciones de colegas nuestros en el Departamento de Economía de la Universidad de Chile, las empresas pudieron haber pagado 120.000 millones más de dólares, las 10 mineras más grandes privadas en 10 años, y en impuestos, ¿cierto? Y eso no necesariamente hubiera alterado sustancialmente sus incentivos de inversión, porque la idea es que uno los compara con una rentabilidad razonable, comparable a la que hubieran tenido en otros lugares, y era el precio tan alto del cobre que tú les podrías haber cobrado esos impuestos, 120.000 millones de dólares. ¿Cómo te lo explicas tú? Vamos al... No, pero déjame terminar con esto, pero yo simplemente quiero decir que se perdió una gran oportunidad. Uno ve en la prensa una cantidad de reportajes cuando hay una señora o un señor que miente un poquitito para ganar un poco más, o sea, para tener un apoyo en el programa social X, ¿no es cierto? Porque tenemos mala focalización, y yo no he visto nada de esta cuestión que básicamente se llevaron la cosa por la ventana. O sea, fueron 120.000 millones de dólares. Si esto hubiese sido solo una vez en la historia de Chile y nosotros hubiéramos puesto estos 120.000 millones de dólares en un fondo extranjero que nos rindiera 3% anual, hubiéramos tenido 3.000 millones de dólares, 4.000 millones de dólares todos los años perpetuamente. O sea, la mitad de la reforma que hizo el gobierno actual según sus cálculos. O sea, gran oportunidad perdida. Nosotros queremos hacer cambios tributarios para que nunca más tengamos una oportunidad perdida de esta manera. Y lo segundo, respecto al problema de la productividad. Yo creo que es cierto que Chile tiene un problema de la productividad, pero a mí no me gusta el enfoque que se hace. Porque el enfoque que se hace es como si la gente es la que no fuera productiva. Y acá, un primer tema que hay que entender es que la productividad es un asunto también de la empresa. Son inversiones que tiene que hacer la empresa, en la empresa, para que los mismos trabajadores sean más productivos. Y lo segundo es que no es tampoco es cierto que todas las diferencias de salario acá sean un tema de productividad. Guillermo antes daba el ejemplo. Tomen el nivel, ¿no es cierto?, de innovación y productividad que tiene alguna empresa como Falabella. Compárenla con alguna Alemania. Lo más probable es que sean bien parecidos. Pero yo les invito a comparar los salarios de alguien de Falabella con los salarios de alguien que trabaja en retail en Alemania. O tomen un peluquero, una peluquera.
Un peluquero en Chile puede ser que gane 3 veces menos que en otro lugar. ¿Y ustedes creen que es 3 veces menos productivo? No, aquí lo que falta es tener trabajadores con capacidad de negociar su salario. Sin duda, pero no te puedes comparar con un nivel de la economía de la alemana con la chilena en términos de ¿estáis de acuerdo? producto. Pero entonces, no es productividad. ¿De acuerdo, no? Un peluquero corta igual de bien el pelo que en Alemania y va a ganar 2 veces menos. Sí, no tiene que ver con productividad. Un trabajador en Falabella, ¿tú crees que un trabajador en Falabella, en Ripley, en la empresa que sea, es 2 o 3 veces menos productivo que un trabajador que trabaja en retail en Alemania? Lo que le falta a esa trabajadora es la posibilidad, como tiene en Alemania, de poder negociar bien su salario. ¿Cierto? No. Eso es lo que le falta. Se habla de un tema de productividad y es injusto, porque la responsabilidad primero la productividad es de los empresarios de hacer una inversión razonable en nuevas formas de producir, y segundo, porque se hace este cuento de que finalmente, como si fuera todo culpa de los trabajadores. Entonces, mientras no invertamos en educación, no vamos a poder pasar nada. El punto antes vamos a ver qué pasa con la productividad, la desigualdad. Hacemos un corte y ya volvemos a mejorar. ¿No qué? Para la vuelta del corte nos cuentan. Estamos de vuelta aquí en Mejor Hablar. Felipe, tú te quedaste con la palabra en la boca. Le decías no a Nicolás. ¿Por qué no? ¿Qué cosa le decías no? ¿En qué estabas en desacuerdo? No, me acordaba de los cursos de macro cuando enseñaba yo y Nicolás era alumno. ¿Sí? Y planteaba el modelo de los bienes transables y no transables. Y una de las cosas que uno distingue ahí es que, en general, en los bienes transables, los precios de las cosas son los mismos en todas partes, básicamente, ¿no? En cambio, en el caso de los bienes no transables, como el corte de pelo, por eso me acordé, los precios no son iguales, porque tienen que ver ahí justamente con... La capacidad que tiene la gente de pagar ese corte de pelo. Las condiciones locales. Con las condiciones más locales y también con productividad y también con temas que tienen que ver con el costo de la vida en esos lugares. Por tanto, no es raro que un peluquero, aunque haga el mismo trabajo con la misma eficiencia aquí que en Alemania, tenga un salario menor. Que no tiene que ver con su productividad, sino que tiene que ver con estas otras cosas. O sea, es cierto que hay unos salarios bajos, tú lo que estás reconociendo, entonces que hay salarios bajos en Chile que no tienen que ver con la productividad. Eso es lo que acabas de decir, después de la teoría de los transables. No, con la productividad en comparación con el resto de los países. Porque estamos de acuerdo que un peluquero o una peluquera tiene más o menos la misma productividad y gana mucho menos. En ese caso. ¿No es cierto? Pero por otro lado... Eso quiero establecerlo porque no es menor que se reconozca que hay salarios más bajos en Chile que no tienen que ver con la productividad. Es que son salarios medidos en qué, ese es el tema. ¿Cuál es el poder adquisitivo de esos salarios? Esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Uno no puede decir, el salario, ¿no es cierto?, son $100.000 acá y $100.000 acá. Uno tiene que decir qué es lo que compra uno con $100.000 en Alemania y qué es lo que compra uno con $100.000 en Chile, y resulta que en Chile uno puede comprar 2 veces más que en Alemania. Entonces los salarios hay que medirlos en términos de su capacidad, su poder de compra. Por cierto, no necesariamente con dólares que son los mismos en todos lados. Estoy de acuerdo en eso, pero entonces, el punto importante... Es un poco mostrar una caricatura, esto de decir que el peluquero en Chile gana un cuarto de lo que gana en Alemania y que tiene la misma productividad. Tiene que ver con qué es lo que se puede hacer con esa plata aquí y allá. ¿Y cómo le subimos el salario al peluquero y al peluquera acá si sabemos que tienen la misma productividad? ¿Qué podemos hacer? Bueno, porque no me puedes decir que hay educación el problema. Eso es lo que quiero decir, ¿no es cierto? Porque Felipe antes decía, la desigualdad, entonces sí, lo que hay que hacer es educar más a las personas. Contéstanos tú, ¿cómo se le sube el salario a un peluquero? Hay dos formas básicamente de eso. La primera es que tú necesitas... Un sindicato de peluquero que negocie con alguien que no sé quién es. Exactamente, eso se llama, Felipe, negociación ramal o multinivel, que es lo que existe en esos países. Entonces todos los peluqueros negocian, ¿no es cierto?, con eventualmente los dueños o dueñas de peluquería, y eso son los mismos peluqueros define un salario, no es así eso. Sí. Yo me fui a cortar recién el pelo y tú ves que te da una boleta el peluquero y que no es el dueño, por lo tanto, eso no es así, pero en cualquier... ¿Y eso independiente del tamaño de la economía? Pero por cierto, si las economías hacían negociaciones por rama cuando eran más chicas que Chile. ¿Cierto? Si por suerte tenemos historia económica, ¿no es cierto? Y podemos ver para atrás y que Suecia tenía negociación por rama debe haber tenido negociación por rama desde los 30, desde los 40. Y obviamente Suecia era más chica que Chile en ese minuto. Entonces es un mito en el fondo eso de que solo podemos tener las cosas que se tienen en otros lugares en 50 años más, ¿no es cierto? Porque el problema es que ellos las tienen hace 70 años. Pero nosotros las teníamos también, las teníamos acá hasta el año 73. Teníamos un orden de cosas en términos económicos que es un poco lo que tú estás planteando ahora. Teníamos negociación ramal, teníamos sindicatos más poderosos,
teníamos una protección del Estado a la producción nacional. Y la desigualdad en Chile bajó mucho entre Aguirre Cerda y el 73 fue uno de los momentos que más bajó la desigualdad en Chile. No me va a decir que era un modelo de gestión económica. ¿Cuánto crecía el país en esa época? ¿Qué ingreso per cápita teníamos? ¿En qué lugar estábamos en América Latina? Mira, Chile, si uno compara... o sea, de la mitad para abajo. No, si uno compara los 17 años... Ni siquiera pensábamos en la OSD porque quedaba como era una cosa que no estaba en ningún alcance. Si uno compara los 17 años no me va a poner como ejemplo eso como la panacea, por favor. No, pero los países... Suecia lo hacía cuando tenía un nivel de ingreso más bajo que Chile, tenía negociación ramal. De hecho, además era una cosa productiva, porque lo que pasa acá es que cuando tú logras subir los salarios de las empresas a través de este tipo de negociaciones, entonces el empresario tiene que decir, bueno, yo tengo por un acuerdo social, ¿no es cierto? Porque los salarios se fijan en parte por acuerdos sociales, que tú en parte lo reconocías antes, cuando decías que depende del estándar de vida que tienen las personas, ¿no es cierto? Entonces se definen por acuerdos sociales. Entonces si el empresario sabe que tiene que pagar un salario más alto, porque ese es el acuerdo social en Chile, lo que va a tener que hacer es lograr, ¿no es cierto?, subir la productividad en su empresa de manera tal de que sea rentable pagar ese salario. Y eso es lo que pasó en Suecia. En Suecia hacían negociaciones ramales y eso obligaba a las empresas a tener más innovación, más productividad y se pudo hacer. Depende del tipo de empresa, porque también puede subir el precio del producto. Del producto que ofrece, depende, eso es parte y va a depender de lo que en economía se llama elasticidades y de poder de negociación de los distintos... Ahora, lo que llama la atención que buena parte de este informe, la primera parte, habla de... desigualdad del PNUD. Sí, disculpen, sí, estamos hablando de este informe, que debe estar en está la todo web. Sí, está la versión larga, la versión, la síntesis, claro, todo disponible en la web. Es que gasta una buena cantidad de páginas al principio revelando cómo en distintos ámbitos Chile ha crecido enormemente. O sea, se puede hacer cargo de las desigualdades estructurales, las razones, los 6 ejes. Pero primero, hay frases, por ejemplo, de las que más me llamaron la atención, es que usando la medida de pobreza introducida por el Ministerio de Desarrollo en el 2013 y aplicándolo a los datos históricos, se tiene que, desde el 90 a la fecha, el porcentaje de personas viviendo en la pobreza se ha reducido del 68 al 11,7. En el modelo que ustedes plantean, ¿pueden mantener el modelo económico? ¿Pueden mantener estos niveles de pobreza, los niveles de crecimiento, los ritmos de crecimiento del 90 a la fecha? ¿Se puede eso? Y ustedes me gustaría que plantearan lo mismo. Porque parece que ustedes en el Frente Amplio desconocieron los avances en cobertura en educación, en infraestructura, incluso en salud. Lo que pasa que yo creo que es una pregunta difícil de responder, ¿no es cierto? Porque es especulativo. Lo que yo te puedo responder responsablemente, ¿no es cierto? Es que primero, nosotros tenemos una preocupación también por el crecimiento, tal como lo acabo de describir. Y segundo, que ha habido experiencia en el mundo, en distintos contextos y en distintas realidades, que han podido hacer transiciones a economías, a situaciones mucho más igualitarias, ¿no es cierto? Y que esos países han podido crecer también. Y que por último, Chile, en los últimos 15 años, con todos sus niveles de desigualdad, no está creciendo como debiera estar haciendo y en particular su productividad no está funcionando. Entonces, no está funcionando en Chile y lo que nosotros proponemos ha funcionado en otros lugares. Entonces, claro, obviamente yo no tengo una bola de cristal y decir aquí qué pasaría si nosotros gobernamos, ¿no es cierto? Eso es imposible, pero lo que sí puedo decir es que lo que nosotros estamos planteando en estas cosas, en otras cosas eventualmente no, pero en estas cosas se han hecho en otros lados y es perfectamente compatible con crecimiento y desarrollo de largo plazo. ¿Cuál es tu posición sobre lo que plantea Nicolás en el contexto de mantener el crecimiento, disminuir la desigualdad? Negociación, por una parte, mejorar sueldos y también al mismo tiempo aumentar impuestos. Mira, yo creo que una cosa es tener una declaración a favor del crecimiento, que creo que es re fácil tenerla. La pregunta es cómo uno después la materializa en crecimiento efectivo. Entonces, este gobierno avanzó en varias dimensiones. Una que la acaba de mencionar Nicolás, que yo en lo personal favorezco, pero que creo que es difícil de digerir para el capitalismo chileno, que tiene que ver con la reforma laboral. La reforma laboral le dio fuerza a los sindicatos, amplió poquitito, ese fue un error, poquitito el ámbito de la negociación colectiva, y entonces lo que hay que hacer ahora es tratar de que esa estructura funcione bien. Entonces, tú lo que estás planteando ahora, Nicolás, es empezar a ampliar la cobertura de la negociación colectiva a trabajadores independientes, a negociaciones por ramas, cuando lo que yo creo que eso lo que va a generar es más complicaciones, porque lo que tienes que hacer ahora, lo que debiéramos hacer ahora, es tratar de que lo que tenemos, porque es perfectamente compatible, eso sí estoy convencido, es perfectamente compatible tener una negociación colectiva más potente, con inversión, con crecimiento, pero tenemos que preocuparnos de que funcione bien. Esa parte, por ejemplo, no quedó bien en la reforma laboral.
en parte porque efectivamente se fortaleció el sindicato, pero el espacio de negociación se redujo mucho. Cuando lo que uno debiera más bien favorecer, y esto es parte de nuestro eje estratégico, es el diálogo social a favor de la productividad, a favor del crecimiento de los salarios, a favor de la inversión. Pero eso no puede ser que la negociación colectiva esté al final del día, como está hoy día, focalizada fundamentalmente en el bono de término de conflicto. Eso no es lo que debiéramos querer. Entonces, yo antes de avanzar en todas esas cosas que tú dices, que yo no las descarto, creo que tenemos que consolidar lo que hay. Y esa es la parte que yo creo que es incompatible con crecimiento económico. Antes de expandir estas cosas a otras áreas, hagamos que esto funcione bien. Una cosa muy pequeña respecto a esto y que está en el informe. En el informe se habla de la cobertura de la negociación colectiva en Chile. ¿Okay? ¿Qué es lo que hay? Lo que llama Guillermo, ¿qué es lo que hay? Eso es menos del 10% en Chile. Esa es la cantidad de trabajadores. Eso antes de la reforma. Lo que pasa es que nuestra visión, y en eso lo podemos. Eso no va a cambiar mucho con la reforma, Guillermo, porque la forma de hacer un cambio profundo en esto, y es lo que hacen en los otros países, es tener negociación ramal, o si no, no se puede hacer. El promedio en la OCDE es sobre el 50%. Sobre el 50% de los trabajadores tienen negociación colectiva de su salario, y en Chile es bajo el 10%. Dada la estructura productiva en Chile, ¿no?, la única forma de hacer un salto fuerte en la cobertura de la negociación colectiva es con negociaciones a multinivel. Esa es la forma en que lo hacen los otros países. Bueno, pero también entonces, es porque también porque la ley permitía extender los beneficios aunque tú no estuvieras sindicalizado. Por lo tanto, muchos trabajadores preferían no ganarse el problema de estar no pagar las cuotas del sindicato. No pagar las cuotas del sindicato, no meterse en problemas ni con el sindicato ni con los jefes y recibir los beneficios después de cada negociación. El grueso de esa diferencia es la negociación multinivel, porque en Chile es más fuerte todavía. En Chile, el momento de mayor cobertura sindical en Chile fue a final del gobierno de la Unidad Popular y fue 40%. En ese momento que uno se lo imagina, ¿no es cierto? Bueno, ustedes lo habrán vivido, yo me lo imagino como un contexto, ¿no es cierto?, de máxima desarrollo de las organizaciones sindicales, en fin, y aún era un 40%. ¿Y por qué es eso? Porque la estructura productiva en Chile no permite que todas las personas estén sindicalizadas. Por lo tanto, si uno quiere que efectivamente el grueso de la población tenga alguna posibilidad de negociar sus salarios, tiene que moverse a una situación de negociación por multinivel o por rama. ¿De qué manera, a tu juicio, se podrían aumentar los salarios en Chile? Y te quiero preguntar después, que quedó pendiente la propuesta desde la candidatura de Felipe Kast respecto a las tasas impositivas, de bajarla de las empresas a 27 y... Eso tiene que contestarlo Felipe. No, lo que planteaba Guillermo y que quedó pendiente, que Felipe no ha hablado de eso. Pero primero respecto de cómo se podrían, desde la mirada de ustedes, desde la candidatura de Kast, mejorar los salarios. Como economista puedo decir, refrendando lo que decía Engel hoy día en su columna, que esta mejora que ha habido en la distribución de ingresos en Chile, a pesar de que todavía sigue siendo muy alta la desigualdad, ha sido gracias a que ha habido más oportunidades de empleo, porque han crecido los salarios como consecuencia además del crecimiento económico, y por tanto, cuando uno dice, ¿qué podemos hacer para tener mayores ingresos los trabajadores? ¿Qué podemos hacer para que los salarios sean más altos? ¿Qué podemos hacer para que el empleo sea mejor y de mejor calidad? Bueno, la economía tiene que ser dinámica, la economía tiene que tener un sustrato de crecimiento importante y tenemos que poner el foco en eso, porque al final del día todo lo demás parece ser más bien atajos un poco voluntaristas que uno ve de la izquierda que tratan de llegar a un resultado en materia de distribución del ingreso antes de que la economía sea capaz de generar riqueza. Y eso es esa fue la experiencia un poco de la Unidad Popular también, antes, y es un poco lo que ve hoy día uno, claro, tal vez en categorías un poquito circense, ¿no es cierto?, en Venezuela, y lo que vio antes con Kirchner en Argentina. Entonces, ese tipo de experiencias que pueden tener un buen enunciado, ¿no es cierto?, en términos de lo que se pretende, en la práctica terminan siendo bastante dañinas para aquello que permite, en definitiva, que el bienestar de las personas mejore, que es justamente un mayor crecimiento económico. Lo que ha crecido los salarios, lo que ha crecido el empleo en estos últimos 27 años, tiene mucho que ver con una economía dinámica. Entonces, si pensamos en cosas... Y si sigo en esa línea, entonces, ¿dónde ustedes favorecen el crecimiento, fundamentalmente, y que de ahí se deriva el resto de los temas que estamos conversando? ¿Cómo conversa eso con bajarle el impuesto a las empresas, igualarlo, además bajar el IVA respecto a la recaudación tributaria a la que ustedes aspiran también para poder financiar... por ejemplo, toda la cobertura en educación inicial, que es el fuerte de la propuesta. Bueno, hay en la propuesta de... O sea, creo que a las empresas les puede ir súper bien, pero finalmente no van a recaudar impuestos. La tasa de impuesto corporativo no se baja, se mantiene en 27%.
baja la de las personas. Se baja la de las Pero personas. el 100% de crédito es lo que paga la empresa. Entonces, en la práctica, las empresas no pagan, lo pagan todos los dueños. El Sí, impuesto a la bueno, ahí empresa es cero. se integra, se reintegra el sistema tal como En la práctica, como era antes. el Pero contribuyente final, en el pero caso de porque- usted, es solo la persona, la empresa no paga. Exacto. Pero solo porque existe el interés de volver a tener un incentivo importante para que las empresas reinviertan su plata en su propia actividad. Por tanto, en ese sentido, se está generando una fuente de mayor crecimiento. Que haya más inversión ciertamente implica un mayor crecimiento hacia adelante. Y esa es una fórmula. La razón por la cual se rebaja la tasa en la propuesta, la tasa de impuesto a las personas, de impuesto de ingresos, es porque se quiere evitar lo que pasa en la práctica, que es que todas las personas terminan haciéndose una empresa ellos mismos, con sus familiares o qué sé yo, para efecto de poder pagar la tasa de impuesto de las empresas que es más baja que la impuesto a las personas. Entonces es una razón más bien práctica antes que una razón fundamentalmente Pero de quiero decir principio. que no son todas las personas, yo no hago eso. Bueno, No, está bien. creo que es importante porque si uno lo empieza a normalizar, tratar de hacer trampitas, ¿no es cierto?, de distinto tipo para pagar menos impuestos, ¿cierto? A mí me parece una situación algo equivocada. Yo Entonces supongo creo que hay que supongo decirlo. está hablando de, No, en general. de los general, empresarios. Bueno, no, estamos porque hablando puede de ser, profesionales, es mucho más generalizado que los empresarios, yo en eso estoy de acuerdo contigo, pero no hay que, a mí me parece que gente que gana recursos altos, ¿no es cierto?, que tiene salarios altos, esa gente, sobre todo en Chile, que se pagan tan pocos impuestos, esa gente tiene que pagar sus impuestos, ¿no es cierto? Entonces, por lo menos no normalicemos la situación como diciendo que estaría bien... Pero lo que pasa en la práctica es que alguien que tiene hoy día una tasa de 35% marginal, por medio de algún tipo de convención legal, contable, termina pagando no debiera una ser tasa... eso. No quiero nombrar a algún empresario, pero ya, cualquier empresario famoso finalmente va a pagar todo a través de su empresa y no va a pagar ningún impuesto personal porque va a estar integrado y ya va a haber pagado a través de la empresa. Entonces, Claro. Bueno, pero va a pagar una tasa versus que... pagar pero va a pagar una las tasa- dos veces. No, paga dos veces. O sea, Vamos a hacer una pausa. en fin, lo que volvemos quiero decir es que... el último 27% segmento de ya es una nuestro tasa programa, elevada. los libros y los últimos ya broches de las ideas que han esbozado nuestros Estamos invitados. hablando aquí de que somos muy regalones. Viajar es posible. Estamos de vuelta, porque siempre es mejor hablar. No nos queda mucho espacio, tenemos los libros, pero tú tenías una pregunta que había quedado pendiente. Tengo tantas que no soy capaz de plantearla en 30 segundos. Un tema muy breve respecto a eso, que lo comentábamos recién con Guillermo. El problema de, efectivamente, los datos de la CACEN, la desigualdad ha bajado. Ha bajado en todo caso en el momento no que tuvimos más crecimiento, lo que proponen ustedes es bajar la desigualdad en crecimiento. Entre el 90 y el 2000 no bajó nada, y entre el 2000 y el 2015 sí bajó la desigualdad en la CACEN. Pero el tema central acá es que en la CACEN, porque es una encuesta, no se entrevista, no está representado ese 1% de más ingresos, que son muy poquitas familias. Ese 1% representa el 30% del ingreso. Hay un estudio que de Entre colegas... el 90 y el 2000 sí baja. De colegas... Sí baja, siempre baja, de 52,1 a 54. Mira ese, 54. Tú mismo lo dijiste. Tienes toda la razón, de 52 sube y de ahí empieza a bajar. Empieza a bajar del 2000 en adelante. Me conozco muy bien esos datos, desde el 2000 en adelante es que... Ahí es la baja pronunciada. Entonces cuando hubo mayor crecimiento no bajó la desigualdad. Pero además... Bajo la pobreza no la desigualdad. A lo mejor hay un desfase. No. No hay un desfase. Además, esa encuesta, insisto, esos datos son con encuesta. Hay un estudio en Chile, que es un estudio de colegas de nosotros, de Ramón López y Eugenio Figueroa. Ramón está en tu equipo también. Sí, pero Eugenio Figueroa es más cercano a la centroizquierda. Y ellos tienen un estudio en que tratan de cuantificar la dinámica del 1%, de cuánto tiene el 1%. Y esa dinámica, cuando uno la ve, entre el 2000 y el 2006 subió incluso lo que tenía el 1%, que va en oposición a los datos que se ven ahí. Entonces, en el fondo, el mensaje es que primero se ha bajado bien poquitito la desigualdad cuando uno lo ve en esos datos. Y segundo, que no estamos viendo el sector de la población que tiene el 30% de los ingresos. Entonces, como contraparte, yo quería decir en este sentido que hay estudios de Claudio Zapelli, de la Católica, que señalan que hay una mejora en la distribución del ingreso cuando uno hace cortes generacionales. No es distribución de ingresos, es sobre educación, ese estudio, que es distinto, es muy distinto. No, pero por supuesto, cuando tú dices... No, porque él imputa... Si tú vas sacando las cohortes más antiguas, las nuevas cohortes tienen una mejor distribución del ingreso. Ese es el estudio Zapelli. Sí. Y esos resultados, justamente, entre otras cosas, del mayor acceso a la educación que hoy día tienen todos los chilenos. Entonces, digamos las cosas
en forma concreta. Grosso modo, los últimos 10, 12 años ha habido una mejora en la distribución del ingreso. No sabemos por este 1%, Guillermo. No lo sabemos. Es verdad, puede ser que haya una... No lo sabemos porque se nos está quedando fuera. Yo tampoco lo sé. No es que estoy seguro de que haya subido, que haya bajado, se haya mantenido estable. Lo que sí sabemos es que entre el 2000 y el 2006 bajó la desigualdad de acuerdo a la CACEN y subió de acuerdo a medirlo desde el punto de vista de lo que concentra el 1%. Entonces eso, y después incluso, entonces eso a mí me hace dudar de estos resultados tan optimistas. En el fondo. A Felipe no te importa tanto el 1%, ¿no? Bueno, no es que no me importe el 1%, pero creo que el foco del problema no tiene que estar ahí. Creo yo que el foco del problema hoy día para los chilenos es poder tener de nuevo buenos empleos, buenos salarios, buenas oportunidades para progresar en la vida. Entonces, si vamos a seguir en esta discusión del 1%, me parece que es un poquito esotérico a esta altura, en el sentido de que lo que le preocupa a la gente no es eso. La gente quiere tener buenas pegas, quiere tener mejores salarios, quiere tener mejor salud. Tú, por ejemplo, que en en eso, por ejemplo, hay una responsabilidad muy fuerte del Estado que ha sido incapaz, ¿verdad?, de ofrecer servicios de calidad a las personas. ¿Por qué la gente reclama? ¿Por qué en ese estudio la gente dice que se siente alterada su dignidad, ¿no es cierto? Entre otras cosas, porque lo que obtiene como servicio público es de mala calidad, se les trata mal. Entonces, esa es una deuda social, importante. Ser mujer, esa es una deuda y luego el importante. lugar en que se vive, las razones percibidas por las que se reciben malos tratos. Yo creo que a las personas les importa el 1%. Cuando en Chile se dice, por ejemplo, hay una mayoría que quiere cambiar la Constitución. Y nosotros decimos que queremos cambiar la Constitución, hacerla otra Asamblea Constituyente, en fin. Hay una mayoría que quiere modificarla, pero no cambiarla. ¿Y qué es lo que pasa cuando decimos eso? Se nos dice inmediatamente que eso va a generar incertidumbre, que va a generar una serie de problemas. ¿Quién dice eso? Eso lo dice el 1%. Entonces, al final, la existencia de ese 1% que concentra el poder económico y poder político, en el fondo limita nuestra democracia y la gente quiere decidir, quiere ser dueña de su destino. Por lo tanto, a las personas les importa el 1%. No, pero fíjate una cosa. Hay una encuesta de percepciones económicas que hace el Banco Central que le preguntan a emprendedores, ¿no es cierto?, de todo el país, de Arica a Magallanes, cómo están viendo ellos su realidad como empresarios. Y aquí son pequeños, medianos, grandes. Y lo que han estado señalando esas encuestas en los últimos tiempos es que sienten que hay un grado de incertidumbre importante generado, entre otras cosas, por las políticas del gobierno de Bachelet, y eso es lo que los tiene preocupados, eso es lo que los tiene maniatados en términos de decir, no voy a lanzarme con este proyecto nuevo hasta que las cosas estén pero claras, para hablar ¿verdad? de columna, hablemos de la columna de José Gregorio. Sí, pues eso te iba a decir. Pero entonces que desmiente un poco la cifra que la inversión... Tiene una cosa bien interesante, porque dice, cuando tú corriges por la inversión minera, la inversión privada no minera no ha bajado, de hecho ha subido un poquito. Claro, pero entonces, si la economía crece al 2%... El argumento, yo creo que uno hubiera esperado, dado la depreciación del tipo de cambio, yo habría esperado algo más todavía de inversión que la que hubo, pero creo que también hay que graduar bien la responsabilidad que se le atribuye a la Yo estoy hablando de lo que la gente de la siente, para desmentir a Nicolás en el sentido de que es el 1% el que está reclamando. Son personas, digamos, de todo tipo lo que están siendo el 1%, encuestados en esta el 1% encuesta de percepciones. es capaz de no generar... es Luxich, no es Solari, no es capaz de de generar... Si disminuye la inversión del 1%, obviamente le genera un problema a todos. Si en el fondo, en Chile muchas veces tenemos que cederle, ¿cierto? Cada vez, a nosotros cuando en el Frente Amplio hacemos cierta propuesta, nos dicen, oye, pero ustedes, ¿cómo van a convencer a los grandes empresarios? Una de las cosas que nosotros nos gustaría heredar como Frente Amplio y contribuir, aunque fuese marginalmente, es que si en 20, 30 años más viene otra agrupación política que quiera hacer ciertas transformaciones y que democráticamente logra convencer a la mayoría, no sea cierto que el 1% te pueda decir no, te pueda vetar ciertas cosas. Eso no es razonable para nuestra democracia, ¿cierto? Y por eso que la concentración que tiene en Chile el 1%, que es excepcional, es un problema político importante para el país. Estamos terminando. Tengo dos preguntas súper fáciles. Realmente sencillas. Quiero saber cuándo Karina Goich va a tener como propuestas programáticas ya más establecidas. O sea, tenemos un conjunto, programa, que de hecho con ello fue que se inscribió la candidatura en el CERVEL, pero era un programa que nació dentro de la democracia cristiana. Y esta es una candidatura que pasó desde la inscripción a una fase nueva donde se están incorporando independientes. El sábado hubo una reunión con 100 y tantas personas, y entonces se está trabajando con ellos para justamente sacar un documento nuevo que incorpore las sensibilidades del mundo. No, yo no conozco que haya un plazo todavía, no tenemos... Sabemos que tenemos que tenerla antes de agosto porque en la inscripción. Pero por el momento lo que se está haciendo es incorporando las visiones de un grupo
grupo muy vasto de gente que está adhiriendo a la candidatura de Carolina Goich y por lo tanto no tenemos todavía ese documento finalizado. Y le estuvieron preguntando a Beatriz Sánchez en los últimos días cuánta gente, a propósito de gestar desde abajo las propuestas, cuánta gente estaba participando en el proceso de ustedes del programa. Nuestro proceso, que lo explico en 30 segundos, porque nuestro proceso programático... No quiero saber cuánta gente, si lo hemos contado varias veces. La gente no se puede saber todavía, pero lo que sí sabemos... No se sabe porque el plebiscito final es con la misma gente que está participando desde el comienzo. No, lo que sí sabemos son en cuántas comunas hubo un encuentro programático. Y son 105 comunas. Esa es la cantidad. Y no sabes cuánta gente participó en cada uno. Y que hubo, te puedo decir otro número que te va a acercar eventualmente a eso, hubo sobre 500 actas que se subieron. La cantidad de gente, o sea... es difícil tener un número en general, pero yo invitaría a comparar con los otros conglomerados, ¿no es cierto? ¿Quién hizo encuentros programáticos abiertos de esa manera en las distintas comunas, en más de 100 comunas, y que además les aseguró a esas personas, cuestión que nosotros vamos a cumplir, que el programa final va a resultar de eso, porque ahora se está sistematizando eso, y además van a votar 10 finalmente personas por acta? No sé el número específico de eso, pero en cualquier caso, la cantidad de lugares donde se participó, yo diría que es bien excepcional, y nosotros estamos haciendo algo que es poco común, porque en el fondo lo que hicimos desde el Frente Amplio fue delegar poder, ¿cierto? Es decir, nosotros no vamos a definir todo, lo vamos a definir entre toda la gente que se sientan partes del Frente Amplio. ¿Cuándo va a estar? Nosotros tenemos que presentarlo, tiene que estar antes de la inscripción, entonces va a estar en agosto con la votación final y además con cálculos financieros y que aseguren que las cuentas cuadren. Solo quería agregar que el programa Evópolis se hizo en la segunda mitad del año pasado y fue el primer programa de gobierno que estuvo ofertado a la sociedad y fue hecho también con un conjunto muy importante de personas. Esa es creo una virtud, haber sido los primeros y tener además un muy buen... importante. Yo estoy de acuerdo que haberlo hecho con tanto tiempo de anticipación es una cosa muy rescatable de Evópolis. Tenemos libros, muchas gracias a Ediciones El Mercurio y gracias a ustedes por participar, porque los libros van para usted. Tenemos una foto de la gente que se ganó los libros la semana pasada. Muchas gracias a los galardones de los libros del Mejor Hablar. Ahí está. Muy bien. Cintia Gabriel y el otro, no lo veo, Fenrix. Bueno, ahí está con los libros, que es lo que importa. Y a ver, aquí nuevos libros. Ediciones del Mercurio. Sí, releer lo vivido, selecciones de reflexiones de Felipe Berrío, sacerdote jesuita. Son sus columnas del Mercurio durante muchos años. Pisi, el hombre del día. Creer lo imposible, de Diego Quinteros. La mayoría de las ideas de la retroexcavadora al manifiesto republicano, muchos autores, entre ellos Andrés Alamán, Hernán Larraín, Jaime Belolio, varios más, ahí está. Y aquí, de Axel Kaiser, la tiranía de la igualdad. A propósito de lo que habíamos estado hablando, se ríen acá. Porque el proyecto de la izquierda destruye nuestras libertades y arruina nuestro progreso. Puta. Cuando se lean ese libro, después vean de nuevo este programa para ver si porque si no la cosa... Guillermo, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. También, Felipe Morandé, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. A ustedes por habernos acompañado también, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Chao. Hasta mañana. Chao.